Muchas gracias, queridos hermanos, por estar con nosotros en este su programa, el Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la sexta semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, versículos del 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como ya lo hemos venido viendo con algunos evangelios de la semana anterior, Jesús vuelve a estar en conflicto con los fariseos. Ojo, no es porque a Jesús le encante pelear con los fariseos o él tenga algo en contra de ellos, simplemente que obviamente Jesús, al exponer muchas cosas que no son buenas, al enseñar el verdadero camino del seguimiento del Señor, siempre va a llegar a tener encontronazos con estas gentes que no les gusta seguir el camino sincero del Señor, o siguen un camino mentiroso y artificioso del Señor, y que obviamente choca cuando Jesús expone todo eso. Y en esta ocasión pues se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba, dice el evangelista, le pedían una señal del cielo. Esto, si tomamos en cuenta pues todo el recorrido de Jesús, todo lo que ha hecho Jesús, las señales milagrosas de Jesús, podemos encontrar dos negativas o dos razonamientos negativos con Jesús. El primero es, si le piden una señal, ¿qué le cuesta a Jesús hacer? Ya hizo tantas señales, ya hizo tantas proezas, hizo tantas otras señales. Entonces, ¿por qué Jesús no las hace? ¿Por qué Jesús no las hace? Y el otro razonamiento negativo podría ser, siendo que Jesús ya ha hecho tantas cosas, ¿por qué los fariseos le siguen pidiendo señal a Jesús? A pesar de que ya hay señales, ya hay hechos milagrosos. Y aquí, hermanos, pues terminamos cayendo al mismo problema de siempre de parte de los fariseos. Es la hipocresía de los fariseos que muchas veces les mueve a pedir, hacer o decir cosas pues inútiles, que no tienen sentido. Y esto porque, encontrando el primer razonamiento, si Jesús ha hecho tantos milagros, ¿qué le costaba hacerles unos milagros a los fariseos y a los escribas? Pues bien, hermanos, entendamos en primer lugar de que cuando Jesús hace un milagro, como lo ha hecho sanando a tantos enfermos, liberando a tantos poseídos, Jesús lo hace con una finalidad y porque sabe que el milagro va a ayudar a algo, es decir, a que la gente crea, a que a alguien se le perdonen sus pecados, a que alguien siga a Jesús. Es decir, los milagros tienen un propósito, no simplemente son algo que Jesús los tira como si fuera cualquier cosa, sino que Jesús siempre que hace un milagro lo hace con una finalidad. Y los fariseos simplemente le piden a Jesús milagro por su terquedad, por su soberbia. Ellos no tienen la finalidad o no tienen el sentido de creer en Jesús a base de un milagro, sino que simplemente para ponerlo a prueba por su orgullo. Ellos no van a creer con el milagro de Jesús, sino que una vez obrado el milagro, ellos van a buscar una manera para desautorizar a Jesús, para decir, ese milagro Jesús lo hizo por magia diabólica, como en alguna ocasión hemos visto ya en el Evangelio, que lo acusan de diabólico y por eso libera a los endemoniados, porque tiene el poder de Satanás. Los fariseos y los escribas no van a creer en Jesús al ver el milagro y por eso el Señor no se los hace. Y la otra pregunta, si Jesús ya ha hecho tantos y tantos y tantos milagros, ¿por qué los fariseos y los escribas no creen ya con esos milagros que ya son extraordinarios? Pues ahí volvemos al razonamiento de la primera pregunta. Al final, como los fariseos buscan una señal milagrosa para poner a prueba a Jesús, no para creer en Él. Entonces, al final, el milagro, la señal milagrosa es inútil, no tiene sentido. Y por eso Jesús, pues, se pregunta, ¿por qué esta gente busca una señal? ¿Por qué la gente busca una señal? Y ahí es donde nosotros preguntamos por qué muchas veces nosotros buscamos también el milagro. ¿Por qué nosotros muchas veces le damos pidiendo señales a Jesús? A veces decimos, ¿por qué el Señor a mí no me concede el milagro? ¿Por qué el Señor a mí no me concede tal cosa? ¿Por qué el Señor a mí no me da una señal? Pues bien, hay que preguntarnos en primer lugar,
¿por qué buscamos una señal? Mucha gente logró obtener señales, logró obtener milagros, logró obtener proezas inimaginables en su vida de parte de Jesús, porque la búsqueda que ellos hacían de una señal era una búsqueda sincera. Lo hacían para fortalecer más su vida con el Señor. A veces era para lograr una conversión o algo muy necesario. Pero a veces nosotros somos como los fariseos, que por puro orgullo, para poner prueba al Señor, simplemente para un beneficio egoísta y propio, andamos buscando que el Señor a nosotros nos conceda un milagro. Y por eso es que el Señor a veces no nos da nada. No nos da nada, porque tenemos esa misma actitud egoísta, esa misma actitud hipócrita de los fariseos. Si queremos una señal, la tenemos que buscar en el momento adecuado y para creer más y más en el Señor. Pero si nosotros buscamos señales por puro egoísmo, por pura soberbia o simplemente para sacarle algo al Señor, entonces no esperemos que el Señor nos haga y nos dé una señal.